En esta oportunidad vamos a explicar lo que es una tabla de frecuencia, pero vamos primero a definir lo que son las tablas de frecuencia. Digamos que son herramientas estadísticas donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y las frecuencias, las veces en que se repiten estos datos o valores. Veamos la siguiente tabla. Vamos a definir que los datos son los valores de la muestra recogida en el estudio estadístico. La frecuencia absoluta, que se representa por una F minúscula, es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o una muestra. La frecuencia absoluta acumulada se refiere a la sumatoria total de las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores en una lista ordenada de eventos o datos y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos de la muestra y se representa con FR minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos y se representa con una F mayúscula y una R minúscula. Veamos el ejercicio para llenar esta tabla de frecuencia. Hemos preguntado a 10 niños sus edades y nos han dicho lo siguiente. Si observamos las edades de los niños, nos vamos a dar cuenta que sus edades son respectivamente de 11, 12 y 13 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en la columna donde dice edades o datos, ahí vamos a colocar las edades de ellos sin repetirlo, en orden ascendente de menor a mayor, y colocamos 11, 12 y 13. Vamos a trabajar ahora con la segunda columna, donde dice frecuencia absoluta. En esta columna lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los niños que tienen 11 años, vamos a ver cuántos son. Y nos damos cuenta que hay 3 niños con 11 años. Veamos ahora cuántos niños hay con 12 años. Y vemos que son 5 niños con 12 años. ¿Y cuántos niños tenemos con 13 años? Serían 2 niños que tienen 13 años. Pasemos ahora a llenar la columna número 3, frecuencia absoluta acumulada. Empecemos colocando el primer valor de frecuencia absoluta en esta casilla. Colocamos el 3 en esta casilla y ahora para la siguiente casilla le vamos a sumar el 5 y obtenemos el 8. Vamos ahora a la siguiente casilla. Nos posicionamos en el 2 y sumamos los números que están por encima de este número 2 y tenemos que la suma de 3, 5 y 2 es igual a 10 y lo colocamos en esta casilla. Y precisamente este 10 coincide con el número total de la muestra, que en este caso es de 10 niños. Pasemos ahora a la siguiente columna, la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa la encontramos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos en la muestra. El total de datos
sabemos que es 10. Entonces empezamos a dividir 3 entre 10 y eso nos va a dar 0.3. Dividimos 5 entre 10 y eso nos va a dar 0.5. Y dividimos 2 entre 10 y obtenemos 0.2. Trabajemos ahora con la última columna, frecuencia relativa acumulada. Es tomar los valores de la frecuencia absoluta acumulada y dividir entre el total de la muestra, que ya hemos dicho que es 10. Por esa razón, dividimos ahora 3 entre 10 y obtenemos 0.3. Dividimos 8 entre 10 y obtenemos 0.8. Y finalmente, si dividimos 10 entre 10, nos da 1. Ahora vamos a interpretar la tabla. Interpretando la última columna, la frecuencia relativa acumulada, diremos lo siguiente. El valor obtenido es de 0.3. Si lo llevamos a por ciento, es decir, multiplicando por 100, vamos a tener que 0.3 por 100 nos da un 30%. El 0.8, si lo multiplicamos por 100 y lo llevamos a por ciento, obtenemos un 80%. Y el 1, si lo multiplicamos por 100, vamos a obtener un 100%. ¿Qué significado tienen estos por ciento? Simplemente que un 30% de la muestra tiene 11 años. El 80% de la muestra tiene 12 años o menos. Y el 100% de la muestra tiene 13 años o menos.